¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido al estudio Jesús el Camino, la verdad y la vida. Y hoy estamos estudiando Apocalipsis, el capítulo 13 de Apocalipsis, y es un capítulo donde habla acerca de las dos bestias y vamos a entender un poco qué es esto de las dos bestias, qué significan las dos bestias y también vamos a poder entender nosotros un poquito más acerca de la revelación que Dios le dio a Juan. Le recuerdo que este estudio no es un estudio para profundizar mucho en Apocalipsis, es un estudio que yo llamo de principiantes, de primera mano. ¿Qué significa eso? Significa que no vamos a ir a investigar o a meternos más a fondo al estudio de, por ejemplo, en dónde habló esto en la Biblia. Por ejemplo, ahorita el caso de Apocalipsis, vamos a ver el capítulo 13. El libro de Daniel también habla de las bestias, ¿no? Entonces no nos vamos a meter ahorita a estudiar más a fondo las bestias desde que lo habla Daniel. ¿Por qué? Porque es un libro para más que nada para comprender y entender el libro de Apocalipsis. Voy a hacer un breve resumen sin meterme tan a fondo en los capítulos, nada más muy por encima de todo lo que llevamos para entender una sola cosa, ¿ok? Bueno, en Apocalipsis, Dios habla primeramente en el capítulo 1, le dice a Juan, Juan, yo soy el alfa y el omega, soy el que era, el que es y el que ha de venir. Es decir, Jesucristo se está presentando a Juan como el mismo Dios del cielo y la tierra, el universo, y el que le dijo, Juan, tú no vas a morir antes que veas mi segunda venida. Muchas personas pensaban que Juan no iba a morir nunca porque pues hasta que Jesús se manifestara después de 2000 años, pero eso es una interpretación de hombres. Pero lo que la Biblia, o más bien lo que Jesús le dice a Juan es que vas a ver mi segunda venida. ¿Dónde es donde Juan vio la segunda venida? En el Apocalipsis. Entonces quiere decir que Jesucristo le reveló a Juan su segunda venida y todo el Apocalipsis. Entonces, en el capítulo 1, él se presenta como el Alfa y el Omega, el Dios Todopoderoso. En el capítulo 2 y el capítulo 3 da un mensaje a las iglesias que había en aquel en tiempo en la región del Medio Oriente. Y ese mensaje nosotros creemos que sigue estando vigente para nosotros hoy, para la iglesia, para nosotros poder comprender y entender cada vez más el mensaje de Dios en nuestras vidas. Y ahí lo pueden ver ustedes en el capítulo 2 y el capítulo 3. Muchas personas piensan que así como están las iglesias, como aparecen en ese orden, es en un orden cronológico también por diferentes etapas de la vida de la iglesia cristiana. Por ejemplo, por decir, ahorita la última iglesia es la iglesia de la Odisea. ¿Qué significa en orden cronológico que la iglesia de la Odisea sea la última iglesia? Bueno, significa que la iglesia de la Odisea es la iglesia que va a esperar la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la última iglesia. Nosotros estamos, si fuera, si, perdón, nosotros estamos, digámoslo, en el orden cronológico de la última iglesia, es decir, la última etapa. Nosotros nos podemos sentir muy identificados con el mensaje de la iglesia de la Odisea, donde Jesucristo les dice a su iglesia, ustedes dicen que eres, perdón, Jesucristo les dice, ustedes dicen que son ricos, pero yo les digo que ustedes son pobres. Es decir, hoy en día nosotros somos una iglesia con muchas comunidades, tenemos muchas cosas, comunidades dentro de la iglesia y a veces nosotros nos sentimos tan cómodos que no queremos salir de la iglesia o no queremos salir a hacer con excelencia la razón de nuestra existencia. Y eso es lo que Jesucristo le está diciendo. Ustedes tienen una falsa religiosidad, ustedes van a la iglesia por ir, se sienten cómodos, pero al final de cuentas el mensaje les entra por un oído y les sale por otro oído. Y eso es lo que el mensaje a la iglesia de la Odisea le dice y termina diciendo nuestro Señor Jesucristo, yo estoy a la puerta, llamo y el que abre, yo cenaré con él y entraré con él. ¿Qué quiere decir eso? Le está diciendo a cristianos, no le está diciendo a inconversos. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo hoy en día está en un periodo de gracia tocando a la puerta de nuestros corazones, no de los inconversos, de los creyentes. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo, el amor de muchos se enfriará. Cuando hablamos del amor de muchos se enfriará, la vez pasada lo hablamos un poquito, pensamos que es de los inconversos, pero tiene que ver más con los convertidos. ¿Por qué? Porque Jesucristo le estaba hablando a sus discípulos y estaba refiriéndose a
digámoslo, al pueblo de Dios o a sus santos. Es decir, nuestro Señor Jesucristo cuando dijo el amor de muchos se enfriará, es lo que la iglesia de la Odisea pasó y es lo que el mensaje de la iglesia de la Odisea tenemos hoy en día. ¿Qué significa? Que muchos cristianos han dejado a Jesucristo fuera de sus vidas y ese es el mensaje de la Odisea. Pero bueno, en el capítulo 4 vemos la adoración celestial y vemos el trono donde Dios nos dice que Él está sentado en el trono y todo lo que va a pasar en Apocalipsis es porque Dios quiere que pase. En el capítulo 5 vemos el rollo y el cordero. El rollo y el cordero significa, es donde está todo el plan de Dios, toda la historia de la humanidad, pero también ese es el título de la propiedad de que Dios es el creador de todo y en todos nosotros llevamos su marca y todos somos creación de Él. Es decir, ese libro es, digámoslo, el título de propiedad de todo lo que Dios creó. Eso significa que Él es el único que lo puede reclamar. Y por eso no se encontraba ningún digno, porque ningún hombre puede reclamar lo que no ha creado, solamente el Cordero de Dios que venció. En el capítulo 6 vemos, empiezan los sellos, empiezan los 6 sellos y empieza la primera parte de, digámoslo, de las séptimas, perdón, de la semana 70 de Daniel. ¿Qué significa eso? Es donde el anticristo empieza a aparecer. Cuando el anticristo aparece, ahí se marca el inicio de la semana 70 de Daniel, es decir, se marca el inicio de los últimos 7 años de aquí en la tierra. Bueno, todavía antes del milenio, ¿ok? Bueno, después viene lo que viene siendo el capítulo 7, ve el apóstol Juan, ve a 144,000 sellados, que son los judíos, que Dios tiene un pacto con ellos, todavía un remanente, y cumple la promesa para que ellos puedan buscar de Dios y acercarse a Dios. Después en el capítulo 8 vemos el séptimo sello. El séptimo sello abre otras 7 trompetas y luego después en el capítulo 9 también, junto con el 8, se destapan las trompetas y cada trompeta, si te das cuenta, ninguna de las trompetas tiene perdón, las primeras 6 trompetas, 5 trompetas, ninguna tiene o mata a ninguna persona. No, no hay, o sea, digámoslo, en ese juicio de Dios que va a traer Dios, donde trajo los 7 sellos, nadie se muere. Donde se destapan las primeras 6 trompetas, tampoco nadie se muere. Perdón, el séptimo sello, nadie se muere, ¿ok? Después en el capítulo 10 vemos el ángel con el librito. No es el libro que vimos en el capítulo 5, donde el rollo y el cordero, sino que es otro libro que nos menciona aquí el apóstol Juan. Después fuimos la semana pasada, antepasada, vimos el capítulo 11, que son los dos testigos, y la semana pasada vimos la mujer y el dragón. Acuérdense que la mujer significaba Israel, el dragón significaba Satanás. Es decir, la mujer iba a ser perseguida, dio a luz un hijo, la salvación que es Jesucristo, pero su pueblo iba a ser perseguido. Y hoy vamos al capítulo 13 y en el capítulo 13 encontramos las dos bestias. Vamos a ver este capítulo de las dos bestias y vamos a pedirle a Dios que nos dé dirección. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad de poder estar aquí y conocer tu palabra, porque tu palabra dice, Padre, que si nosotros leemos el libro Apocalipsis, seremos bendecidos. Gracias, porque solamente leerlo trae bendición a nuestras vidas. Te pido que tu Espíritu Santo nos lo revele en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos aquí a ver dos cositas. La Biblia va a marcar dos bestias en este capítulo. La primera bestia, la bestia del mar. ¿Qué significa la bestia del mar? Bueno, la bestia del mar significa el anticristo. Significa el anticristo, significa también que es un político dictador global que representa todo el poder político y militar y gubernamental que va a instalar una ideología anti Dios. Muchas personas piensan que esta bestia puede ser un sistema político y no es un sistema político, es una persona. ¿Por qué? Lo vamos a ver a lo largo del capítulo, que cuando habla de la bestia, habla como que si fuera una persona y no un sistema político. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que efectivamente el anticristo va a ser una persona, un político que se va a levantar en estos últimos tiempos y ese político sale del mar. ¿Qué significa que salga del mar? Bueno, la Biblia nos enseña que el mar representa las naciones.
y es decir, este político va a salir del mar, es decir, de las naciones. No es es decir, el anticristo no es creado por Satanás. El anticristo no es un hijo de Satanás, es decir, Satanás no tuvo relaciones sexuales con una mujer para procrear un hijo como muchas personas dicen. No, esto viene de entre las naciones, una persona que el diablo va a estar muy cercano con él y él se va a creer un Dios aquí en la tierra, haz de cuenta. Entonces, esa es la primera bestia, la bestia del mar, y lo habla del versículo 1 al versículo 10. Después del versículo 11 al versículo 18 habla acerca de la bestia de la tierra. ¿Qué significa la bestia de la tierra? Bueno, aquí está hablando de un líder religioso, corrupto, falso profeta, que representa el poder religioso y espiritual y es el que le va a traer la propaganda a la otra bestia. Entonces, quiero que entiendan estas dos cosas. Hay dos bestias, ¿ok? Estas dos bestias son dos bestias totalmente diferentes, pero se complementan el uno al otro. La primera bestia del mar es el anticristo, la bestia de la tierra es el falso profeta. ¿Qué es el falso profeta? Ahorita vamos para allá. Bueno, vamos a leer versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. ¿Qué significa esto? Bueno, esto mismo que vamos a ver es lo que está en el capítulo 12 que vimos la semana pasada, en el versículo 3. Si te das cuenta, en el capítulo 12, versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Si te das cuenta, el versículo 3 del capítulo 12 es muy parecido al capítulo 13, versículo 1 que estamos leyendo hoy en día. Nada más que ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que aquí dice tenía 7 cabezas y el otro tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y este tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. Y en el otro tenía en sus cabezas 7 diademas. Es decir, la bestia del capítulo 13 que estamos viendo no es la misma bestia del capítulo 12. El capítulo 12 está hablando específicamente acerca de Satanás. Aquí el capítulo 13 no está hablando específicamente de Satanás. Está hablando de una bestia salida de Satanás. Vamos a leerlo otra vez. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, o sea, de las naciones. Quiero que entiendas que cuando Juan recibió esta revelación, él está hablando en términos que pueden ser comprensibles para las personas de su época. Es decir, lo que está hablando Juan no era literalmente un mar, sino se veía como un mar, pero eran las naciones. Entonces, vi subir de las naciones una bestia que tenía 7 cabezas. ¿Qué significa el número 7 cabezas? Bueno, las 7 cabezas representan 7 imperios históricos que han oprimido al pueblo de Israel. Por ejemplo, si conoces cuáles son los pueblos que han oprimido al pueblo de Israel, bueno, el primero fue Egipto. ¿Te acuerdas cuando el faraón oprimió a Israel? El segundo fue Asiria, que también los castigó. El tercero fue Babilonia. ¿Te acuerdas que cuando fue cautivo, las tribus del norte fueron a Siria y las tribus del sur fueron a Babilonia? Después de Babilonia vinieron los medo-persas. Si te fijas, ahí van una, dos, tres, cuatro. Después de los medo-persa vinieron los griegos. Ahí van 5. Después de los griegos vinieron los romanos. Ahí van 6. Y después de los romanos, ¿quién es el que viene? El anticristo. Entonces, ¿qué representa esas 7 cabezas? Representa esas cabezas 7 imperios que han oprimido al pueblo de Israel. Si tú no conoces la historia de Israel, te recomiendo que la reconozcas porque, mira, en la Biblia se mencionan todas menos la de Grecia. ¿Por qué la de Grecia no se menciona? Bueno, te lo voy a explicar. Del periodo del último profeta, que fue, siempre se me olvida si fue Malaquías, pero bueno, del último profeta, de los profetas menores, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, pasaron 400 años, ¿ok? De esos 400 años, de esos 400 años fue donde el imperio de los griegos tomó posesión de varias regiones, entre ellas Israel. Y entonces Israel fue tomada por los griegos, ¿ok?
Después de los griegos vinieron los romanos y los romanos se apoderaron de todo el imperio griego. Entonces, el único imperio que no aparece en la Biblia, pero tú puedes estudiar en la historia, es el imperio griego. Bueno, de hecho, si tú tienes una Biblia católica, el libro de Macabeos, primera Macabeos y segunda Macabeos, hablan acerca de cómo un grupo de israelitas o judíos defendieron al pueblo de Israel o a Jerusalén cuando estaba en manos de los griegos. Entonces, esos son los únicos libros que para los judíos es histórico, pero no representa estar dentro de su Biblia, ni tampoco de los cristianos. ¿Pero por qué la tienen los católicos? Porque en un concilio, hace muchos años, un papa decidió meter 7 libros y dentro de esos 7 libros, 2 son los libros de Macabeos. Pastor, ¿puedo leer el libro de Macabeos? Sí, puedes leerlo. Es historia, pero no puedes tomarlo como parte de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, te recomiendo que leas el libro de Primera Macabeos, Segundo de Macabeos, para que puedas entender un poquito más de historia, la historia de cuando el imperio griego estaba subyugando a los israelitas. Pues bueno, ya expliqué qué significan los 10 cuernos, perdón, las 7 cabezas. Las 7 cabezas significaban esos 7 imperios que han oprimido al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué significan los 10 cuernos? Bueno, los 10 cuernos significa lo mismo que vio Daniel en el capítulo 7 de Daniel y cuando Daniel ve una estatua de, más bien Nabucodonosor ve, capítulo 2 perdón, cuando Nabucodonosor ve la estatua y no sabía qué le pasó a la estatua. Y dice que la estatua tenía una parte de cierto material, otro material y otro material. Y abajo tenía 10 dedos. Y esos 10 dedos representan 10 naciones. Pero esas piernas, cada parte representaba un imperio. Por ejemplo, la parte de arriba representaba el imperio de los, de los de Babilonia. La parte en medio era el imperio medo-persa que fue el que siguió después de los babilonios. Después del Medo-Persa viene el imperio de los griegos y después de los griegos viene el imperio romano. La parte baja de la estatua, que eran las piernas, está dividida en 2 piernas y cada pierna tiene 10 dedos. ¿Ok? Esos 10 dedos representan 10 naciones y estos 10 cuernos que vemos aquí, que dice en el capítulo 13, dice, y en sus cuernos, perdón, y 10 cuernos. ¿Qué significa esos 10 cuernos? Significa que el anticristo va a salir, fíjate bien, el imperio anticristo va a salir de, de 10 naciones que los romanos tenían. Es decir, como está dividido en 2 piernas, significa que unas 5 son de la nación, perdón, de la región Medio Oriente y de la otra son de la región europea. Es decir, el anticristo puede salir de Egipto, puede salir de Irán, porque Irán es Persia, puede salir también de Irak, que de Irak es Asiria, puede salir también de Libia, de Líbano y todas esas naciones que eran gobernadas antes por los romanos. Pero también dice que el anticristo puede venir de las otras 5 naciones europeas. ¿Qué significan estos 10 cuernos? Bueno, significa que su poder, porque el cuerno significa poder, está dentro de esos 10 cuernos. Es decir, el anticristo va a formar una coalición de 5 naciones europeas con 5 naciones del Medio Oriente. Pastor, ¿puede ser cualquier nación? No, ¿no puede ser México? No, no puede ser México. Pastor, ¿puede ser España porque España es europea? Tampoco. ¿Por qué no puede ser? Bueno, porque el Imperio Romano tuvo una influencia solamente específica sobre ciertas naciones. Es decir, el Imperio Romano nunca dominó España, por lo tanto España no puede ser. Entonces, hay que ver en la historia qué naciones dominó el Imperio Romano para entender cuáles son esas 5 naciones que nos habla. Pues bueno, eso es un trabajo que más adelante vamos a ver, que hoy no lo vamos a meter más a fondo porque si no nos tomaría mucho tiempo, ¿ok? Entonces, esos 10 cuernos representan 5 cuernos que son del Medio Oriente y 5 cuernos que son naciones de Europa. Y dice, y en sus cuernos tenía 10 diademas. ¿Qué significa esas 10 diademas? Significa que les dieron su gobierno. Es decir, esas 10 naciones fueron gobernadas
por el anticristo. El anticristo es una persona que va a salir de entre las naciones, pero no de todas las naciones, solamente de esas 10 naciones en específico. Va a ser por ahí no se puede hacer una mezcla de padre, por ejemplo, padre judío con madre musulmana del Medio Oriente, alguien de Asiria, alguien de Irak, ¿sí me explico? De Irán, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos específicamente de dónde va a salir el anticristo, pero la Biblia sí nos marca que dentro de esas 10 naciones, ¿ok? Bueno, versículo 2. Perdón, en la parte final dice, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. ¿Qué significa un hombre blasfemo? Significa que el anticristo se va a parar, va a hablar en contra de Dios y él va a hablar, todo lo que el anticristo va a hablar es una ideología que va en contra de Dios. Es decir, el anticristo no va a hablar acerca de Dios, se va a oponer a Dios y él siempre va a estar hablando cosas que no son de Dios. Es decir, él siempre va a traer como, por ejemplo, ¿te has dado cuenta por qué hoy en día hay muchas ideologías homosexuales? ¿Por qué nos trataron de poner mucho la Agenda 2030? ¿Te das cuenta por qué? Porque los Illuminatis y muchas otras personas que representan a esa ideología satánica, porque los Illuminati son satánicos, todas las personas también que han pertenecido a ese tipo de grupos son satánicos, aunque no lo quieran aceptar, son satánicos. Adoran a Satanás de una manera indirecta o directa, porque muchos sí lo saben y otros no lo saben. Pero bueno, entonces esas personas gobiernan ciertos países y esos países estaban tratando de poner una agenda 2030 que nos quería llevar a aceptar el matrimonio gay, que nos quería llevar a aceptar el sexo con niños, los pedófilos, que nos querían aceptar también meter el aborto y tantas cosas anti Dios. Bueno, eso quiere decir que esta persona o este anticristo que va a salir de entre las naciones es una persona que va a hacer esas cosas y mucho más. Y si él va a ser, por así decirlo, el regidor de todo el mundo, ya te imaginarás cómo estará la ideología en esos momentos. ¿Ok? Es decir, él se va a oponer en todo en contra de lo que Dios diseñó. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Si leemos el versículo así, tal vez no lo entendemos, pero para eso tienes que leer Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 describe, por ejemplo, dice, como un leopardo. ¿Qué es un leopardo? Bueno, el leopardo significaba el imperio griego. ¿Por qué? Bueno, eso lo escribe Daniel. Daniel describe a 4 bestias, que ve a 4 bestias. De esas 4 bestias, 3 son imperios que iban a suceder en ese momento y uno es una bestia que era la más fea que iba a venir después. ¿Cuál es esa bestia que iba a venir después? El anticristo. Y el anticristo era una mezcla de esas 4 bestias. ¿Qué significa? ¿Qué significa que sea como leopardo? El imperio griego es el imperio que más rápido dominó todas las naciones, es decir, atacó a todas las naciones muy rápido y las conquistó de una manera muy rápido. Entonces va a tener la rapidez de un leopardo para atacar a las naciones a nivel mundial. Su ideología, su forma de imponer las cosas va a ser así muy rápido. No vas a saber ni qué pasó. Eso es lo que está diciendo para que veas unas características del anticristo que va a traer. Segundo, sus pies como de oso. ¿Qué significa sus pies como de oso? Que va lento, pero aplastante y paso seguro. Pero pastor, usted dijo que iba rápido. Sí, su ideología va rápido, pero él va cauteloso, viendo las cosas, pero todo donde pisa va aplastando y va dominando. ¿Quién era la bestia de los osos en, eh, en Daniel? Bueno, en Daniel es el imperio medo-persa, ¿ok? Te invito a que leas el libro de Daniel para que te des cuenta de eso. Después dice, y su boca como boca de un león. ¿Por qué boca como un león? Pues imagínate ver la boca de un león y rugir como ruge un león. Es feroz y devora todo. Entonces, vemos cómo este anticristo va a ser una persona que se va a mover muy rápido, pero va a ser una persona que va a aplastar todo lo que pase y va a ser una persona que va a devorar todo su encuentro. ¿Qué quiere decir eso?
que efectivamente que la bestia va a ser brutal, que la bestia va a ser lo peor que va a existir, que la bestia no va a tener escrúpulos, no va a tener ética, no le va a importar matar niños, niñas, no le va a importar matar a nadie, no le va a importar aplastar lo que tenga que aplastar. Él no se va a compadecer de nada ni de nadie. ¿Sabes por qué? Porque Juan está escribiendo a una bestia aquí. El libro de Daniel también lo describe como una bestia feísima y horrorosa. Y no se refiere a que de espanto en el sentido de que un monstruo, se refiere en el sentido del hecho de lo que va a suceder es con eso. Entonces dice ahí, vamos a ver otra vez. Y la bestia que era semejante a un leopardo, es decir, que era rápido y atacaba rápido y conquistó rápido el mundo, y sus pies como de oso que aplastaban a las naciones, y su boca como león que devoraba a todo su paso. Dice, y el dragón, ¿qué significa el dragón? El dragón es Satanás. Lo vimos en el capítulo 12, es Satanás. Y el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Qué significa eso? Que Satanás le dio el visto bueno a esa persona para que fuera el anticristo y para darle toda su autoridad. Y esto es una copia de nuestro Señor Jesucristo con el Padre. Así como el Padre le dio la autoridad a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra para hacer milagros, prodigios y señales, bueno, entonces Dios, perdón, Satanás también está haciendo lo mismo. Escogió una persona y le está dando su autoridad para hacer señales, prodigios y todo eso. ¿Qué significa este versículo 2? Significa que el anticristo va a dominar toda la tierra. Empezó con 10 naciones, y esas 10 naciones les dieron su poder, y esas 10 naciones se hizo una especie de organización, y esa organización empezó a dominar rápidamente a todo el mundo. Versículo 3. Y vi en su cabeza, dice, y vi en su cabeza y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la tierra. Bueno, ¿qué significa esto? Que efectivamente el anticristo va a recibir una herida que va a parecer que va a morir, pero va a resucitar. Bueno, no va a resucitar, va a parecer como que si fuera a resucitar. ¿Te das cuenta que el anticristo, por eso es anticristo? ¿Qué significa anti? Lo contrario al Cristo, a Jesús. Y él trata de imitar a Cristo, así como Satanás siempre ha imitado a nuestro Dios. Bueno, Satanás aquí trata de imitar a nuestro Señor Jesucristo, así como nuestro Señor Jesucristo fue herido y molido por nuestras transgresiones y resucitó al tercer día. Bueno, aquí va a pasar lo mismo. Pero como aquí estamos en la era del Internet y aquí estamos en la era que todo mundo lo va a ver, bueno, entonces todo el mundo va a pensar que este es el Mesías que estaba esperando. Es por eso que el pueblo de Israel se va a rendir a sus pies, y es por eso que los musulmanes se van a rendir a sus pies, y es por eso que todo el mundo se va a rendir a sus pies. Primero, porque es una persona que causa mucho terror, que causa mucho miedo, y es una persona impía, y es una persona poderosa. Segundo, porque resucitó y todos se van a sacar de onda. ¿Sí me explico? Bueno, dice ahí, entonces, ¿qué significa que recibe una herida? Que va a haber un intento de asesinato. Y cuando ese intento de asesinato pase en el anticristo, muchas personas van a pensar que murió el anticristo, pero no. Acuérdense. Y pastor, ¿este intento de asesinato viene por parte de la iglesia? No, no viene por parte de la iglesia. ¿Por qué no viene? Bueno, para empezar, acuérdense que les dije que creemos que la iglesia, nos vamos en el capítulo 11, versículo 15, donde suena la séptima trompeta. Ya lo he explicado muchas veces, pueden ver los videos porque creo que nos vamos ahí. Bueno, nos vamos ahí. Entonces, como nos vamos ahí, la iglesia ya no está. Pero pastor, los que se quedan. Ah, es correcto. Hay personas que se quedaron porque no fueron fieles seguidores de Cristo hasta que nos fuimos, entendieron y ellos se quedaron. Entonces, pastor, ¿ellos son los que tratan de asesinar a la bestia? No, ellos no son los que tratan de asesinar a la bestia, porque Dios no nos ha llamado a una rebelión armada, sino Dios nos ha llamado a esperar en Él pacientemente a pesar de las dificultades que tengamos y las persecuciones que enfrentamos. Dios nunca nos ha llamado a nosotros a pararnos y hacer una revolución. Entonces, pastor, quién puede causarle esta herida a esa bestia? Bueno, pues puede ser un grupo de personas que no son ni cristianas, pero son una oposición en contra de todo eso, que hoy en día lo hay y no son personas creyentes en Dios, ¿ok? Pero bueno, vamos adelante. Versículo 5. También se le dio boca que habla grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad
perdón, me equivoqué, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Aquí hay dos cosas bien importantes. Fíjate quién dice que adoraron. Versículo 4 dice que adoraron al dragón. Es decir, toda persona que adore al anticristo, porque lo va a hacer, tú puedes decir, no, pero yo no lo voy a adorar. Si no lo adoras, te matan. Aquí vamos a leerlo más adelante. Entonces, toda persona que adora al anticristo está adorando abiertamente y no inconscientemente, conscientemente a Satanás. Es decir, la bestia va a mostrar que efectivamente Satanás y él son uno mismo, ¿ok? Y ahí dice, y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? La gente se va a sorprender y va a decir, oye, lo intentaron matar y resucitó, pues ¿quién podrá contra él? Nadie. Entonces todas las naciones se empiezan a someter al anticristo al ver que no pueden con él. ¿Ok? Dice, ¿quién podrá luchar contra ella? Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto es bien importante. La Biblia habla 42 meses, la Biblia habla tiempo, un tiempo y la mitad de otro tiempo. ¿Qué significa todo eso? Bueno, cuando la Biblia habla 42 meses, es lo mismo que 3 años y medio. ¿Ok? Cuando la Biblia habla de un tiempo y otro tiempo y medio, ¿qué significa? Un tiempo, un año, otro tiempo, 2 años, un tiempo y medio, 3 años y medio. ¿Te das cuenta? Bueno, eso lo habla el libro de Daniel, lo habla el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa 3,5 años, 42 meses? Significa el periodo de la mitad de los últimos 7 años, de la semana 70. La semana 70 significa un periodo de 7 años, ¿ok? Entonces, en el capítulo 6, cuando el anticristo aparece, pero todavía no empieza a dominar el mundo, ahí empieza la semana 70. Es decir, desde el capítulo 6, versículo 2, que aparece el anticristo, hasta el capítulo 13, hasta ahí es la mitad de digámoslo, de la semana 70 de los últimos 7 años. Ya pasaron 3 años y medio. Y los otros 3 años y medio que va a pasar, dice ahí, se le dio la boca que hablaba grandes cosas y blasfemase, y se le dio autoridad para que actuara 42 meses. ¿Esto qué significa? Que Dios limitó el tiempo del anticristo. Acuérdate, la Biblia dice que Jesús está sentado en el trono. Eso lo vemos en el capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, donde antes de que vinieran todas las revelaciones nos dice que todo lo que va a pasar es porque Dios quiere que pase, porque Él está en el trono. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que le haya dado 42 meses, 3 años y medio? Significa que tiene un tiempo limitado. Bueno, los satanistas, los Illuminatis y todas esas personas que son adoradores del diablo y que creen, porque ellos están siendo engañados por el diablo, que piensa que ellos le van a hacer la guerra a Dios y a Cristo y lo van a derrotar. Bueno, eso es lo que ellos piensan, pero esa no es la verdad, gracias a Dios, ¿ok? Entonces, ellos aún están pensando en que van a vencer. Y como ellos están pensando que van a vencer, ellos piensan que va a ser toda la vida ellos en el poder. Pero aquí la Biblia nos está hablando que Dios los limitó a 3 años y medio. Es decir, el anticristo no va a operar con toda su fuerza por más de 3 años y medio. Pero en esos 3 años y medio va a haber un gran, el peor momento de la humanidad en la tierra. Va a haber más homosexualidad, van a matar más niños, va a haber más pedófilos, va a haber más cosas feas, va a haber homicidios tras homicidios, va a haber una adoración satánica directamente, porque la Biblia dice que este anticristo va a traer la adoración satánica. Por eso dice que van a adorar al dragón. ¿Ok? Acuérdate, nosotros ya no estamos aquí, ya nos fuimos con el Señor. ¿Ok? Bueno, dice el versículo 5: se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Eso significa que el anticristo va a decir tantas cosas en contra de Dios que la gente va a tener un odio contra Dios. ¿Por qué? Porque el anticristo va a meter su ideología anti Dios. Eso es lo que significa, que el anticristo va a traer una propaganda anti Dios. Por eso te digo que vamos a ver más movimientos gays, vamos a ver más movimientos de aborto y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Versículo 6. Y abrió su boca en las blasfemias contra Dios
para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Fíjate, esto es bien importante. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Te das cuenta? Fue contra Dios. Después, ¿contra quién fue? Contra su nombre, contra su tabernáculo. Acuérdense que para este tiempo el tercer templo de los judíos ya estaba restaurado. ¿Qué significa esto? Significa que también aquí es donde se echa en contra a los judíos, y a los judíos que les había dado permiso de abrir el tercer templo, aquí es donde se los va a quitar y va a tomar él va a tomar el tercer templo como su cuartel general, el anticristo, ¿ok? Bueno, y dice, y de los que moran en el cielo. Esto es bien importante, pon atención, y de los que moran en el cielo. ¿Qué significa esto? Bueno, en el capítulo 8, perdón, el capítulo 8, sí, estaba viendo aquí mi libro, el capítulo 8, versículo, eh, discúlpame, capítulo 11, versículo 15, que es la séptima trompeta, que es cuando nos vamos y la iglesia es llevada en rapto. A eso se refiere. Ahí Satanás o el anticristo va a hablar cosas en contra de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque no nos pudo hacer daño, no nos pudo tocar. La iglesia fue raptada y llevada antes de que él nos hiciera daño. Entonces, por eso dice, contra esos que moran en el cielo, contra esos que se fueron, va a hablar cosas. ¿Qué cosas va a hablar? Va a crear un tema político para creer que nosotros no fuimos raptados por Dios, sino va a creer que va a crear todo un invento político donde fuimos raptados por ovnis, y va a crear toda esa narrativa y va a hablar cosas en contra de nosotros diciendo que nosotros no fuimos llevados al cielo por Dios. Entonces, pon mucha atención. ¿Por qué crees que esta semana se acaban de abrir los archivos de Estados Unidos diciendo a ver si los ovnis existen o no existen? ¿Por qué Estados Unidos abrió una página con muchos archivos acerca de esto? Porque se están preparando la ideología, pero se está preparando esta gran mentira para decirle a las personas eso. Y si eso se está preparando, ¿qué significa? Que ya estamos en los últimos tiempos. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Pastor, pero usted me dijo que los santos ya se habían ido en el cielo antes. Sí, estos son los que se quedaron aquí en la tierra. Aquellos que dijeron, qué tonto, por qué no me esforcé? Qué tonto, ¿por qué no creí? O sea, yo iba a la iglesia, pero me entraba por un oído y me salía por el otro. Y esas personas que la Biblia describe que el 50% se va a quedar, dice la Biblia, estará uno moliendo caña y uno será tomado y el otro será llevado. Estarán durmiendo dos juntos, uno será tomado y el otro será dejado. Habría 10 vírgenes, 5 estaban preparadas y 5 no. ¿Qué significa? El 50% de la iglesia se va a quedar aquí a la gran tribulación. Espero que tú no seas uno de esas personas. Yo espero que tú seas uno de los que se va al cielo con el Señor. Para eso son esos estudios, para que entiendas esto, ¿ok? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. No, no los vence espiritualmente, los vence físicamente. Es decir, va a haber una persecución contra los cristianos de ese entonces y los va a decapitar, así como la hubo en los tiempos del apóstol Pablo y como lo hubo 70 años después que el Imperio Romano empezó a perseguir a los cristianos y los metía en el Coliseo Romano y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué significa esto? Que todos los moradores de la tierra, que todos los moradores, eh, falta la mitad del 7, pero si dices, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad y sobre todo a tribu, pueblo, lengua y nación. Te das cuenta que aquí todas las tribus le van a rendir, van a darle, todas las demás tribus, naciones y pueblos se van a rendir al anticristo porque el anticristo empieza a perseguir a los cristianos y como empieza a perseguir a los cristianos, van a creer que el anticristo es ese Mesías y que es lo más poderoso que hay, entonces todas las tribus van a estar doblegadas al anticristo. Versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes la adoraron? Los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Bueno, los moradores de la tierra hace referencia a todas las personas inicuas y todas las personas que no quieren saber de Dios y todas aquellas personas que siguen practicando lo malo. Por ejemplo, aquí en mi ciudad donde yo vivo hay muchos moradores de la tierra.
El cristiano no es morador de la tierra, tenemos nuestra morada en el cielo. Por eso se refiere, nosotros somos de paso, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, aquí se refiere a los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Toda la gente que no ama a Dios ni obedece a Dios. ¿Ok? Dice, y que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Gracias a Dios que nuestro libro, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, pero aquí está hablando de los que se quedan en la tierra. Es decir, las personas que se quedan en la tierra son personas que también tienen la oportunidad de ser salvos. Por eso Jesucristo dijo que el que persevere hasta el fin será salvo. Pero pastor, eso no lo dijo de todos los cristianos. No, no lo dijo de todos los cristianos. Lo dijo de la etapa final en la última parte que era esta semana. Es decir, las personas los cristianos que se quedaron tienen que perseverar hasta el fin porque ya fue la venida de Jesucristo, perdón, ya fue el rapto de la iglesia, ¿ok? Bueno, y nos recuerda ahí que del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Fíjate, esta palabra principio del mundo nos habla que el plan de Dios estuvo diseñado desde el principio del mundo y no es como que Satanás aparece con el falso profeta y la falsa y el anticristo y va a decir Dios, ¿y ahora qué hago? Dios mordiéndose las uñas y diciendo, ¿qué hago? No, eso no va a pasar. Dios está en el trono, Dios tuvo un plan, diseñó ese plan perfectamente y aquí en el versículo 8 está hablando de que ese plan está saliendo de acuerdo al diseño de Dios que diseñó desde antes del principio del mundo. Es decir, los satanistas, los Illuminatis y todos los que adoran o que también descienden de los Illuminatis, que hay muchas, tipo de esas cosas, pues bueno, todos ellos, déjenme les digo que Dios tiene un plan y Él ya venció y nadie lo puede derrotar. Versículo 9. Si alguno tiene oídos, oiga. ¿Qué significa este versículo 9? Significa que Dios está hablando que si hay personas espiritualmente despiertas, no en ese momento, sino en este momento, pongan atención para que sean libradas de ese momento y se vayan en el rapto y no se queden. Versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe morir muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Si leemos así el versículo, no nos hace mucho clic, pero déjame decirte qué significa. En otras palabras, el versículo 10 significa, no se preocupen, yo voy a pagar todo lo malo que esos anticristos y todo su comité y todas sus personas que están con el anticristo, que están persiguiendo a los cristianos y que los van a traer a muerte y que van a causar muchos horrores, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, yo mismo los voy a juzgar y les voy a dar castigo. ¿Te das cuenta? Fíjate cómo termina el versículo 10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, nosotros no debemos levantarnos en armas, sino que tenemos que tener paciencia, perseverancia, tenemos que tener fe, fidelidad a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que las personas que se queden aquí en la tierra permanezcan fieles al Señor con paciencia y fe, porque el Señor va a traer el pago a esas personas. Versículo 11, aquí aparece el falso profeta. Después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Qué significa la tierra? La tierra es algo sólido, algo base, algo que ya está. Es decir, la bestia de la tierra va a salir de, va a salir de algo que ya está establecido. ¿Qué es lo que ya está establecido? Me pregunto yo. Sencillo, la religión. ¿Y qué religión? La católica. Pastor, ¿está diciendo que el falso profeta va a salir de la religión católica? Así es. Es la única religión que viene de entre las tierras que gobierna la mayor parte, es decir, de hecho la Iglesia Católica por 1500 años dominó al mundo junto con los demás gobiernos de cada país, pero era la Iglesia la que dominaba. Entonces, esa Iglesia Católica es hoy en día de donde va a salir el falso profeta. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué significa esto? Tenía dos cuernos como un cordero. ¿Qué te figura como un cordero? Al cordero de Dios. Es decir, no viene de la religión musulmanes, no viene de los judíos, sino viene algo que se dice ser cristiano, pero en realidad no es cristiano,
porque hablaba como dragón. Para todas aquellas personas que me preguntan, pastor, ¿la iglesia católica es verdaderamente creyente o no es creyente? ¿Son de Dios o no son de Dios? No, la iglesia católica no es una iglesia de Dios. La iglesia católica es nacida de las entrañas de Satanás y lo vamos a ver aquí con la Babilonia, la gran ramera más adelante. Pastor, ¿me está diciendo que la iglesia católica no es de Dios? No, no es. ¿Y todos los católicos entonces son del diablo? No, no, no. Hay muchos católicos que Dios está hablando a sus corazones y son católicos que no siguen el sistema católico, pero es lo único que conocen. Pero también yo sé que Dios les está hablando para salir de ahí. ¿Sí me estás entendiendo? Yo tengo muchos amigos católicos que no adoran vírgenes, que no adoran santos, y Dios les está hablando salir y han salido uno que otro. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Sencillo, quiere decir que esta bestia sale de un sistema religioso ya establecido de aquí en la tierra y que parece cristiano, pero no es cristiano porque habla de parte de Satanás. ¿Entiende lo que dice ahí? Como dragón. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es decir, este es el falso profeta que va a decir, adoren a la bestia, a la primera bestia. Si te das cuenta, ya tenemos un dragón, que es Satanás, tenemos un anticristo o la primera bestia que viene del mar y una tercera bestia que es el falso profeta. ¿Qué se parece eso a la Trinidad? Satanás imitando al Padre, el anticristo imitando al Hijo y el falso profeta imitando al Espíritu Santo. Y esa es la Trinidad satánica, ¿ok? Bueno, versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Por qué menciona fuego? Porque el profeta Elías, ¿se acuerdan cuando estaba el profeta Elías? Estaba buscando dónde lo noté, pero bueno, el profeta Elías en Primera Reyes capítulo 18 que dice, si Baal es Dios, que haga descender fuego, pero si Dios es mi Dios, va a descender fuego sobre ellos. Y dice que el profeta Elías estuvo como unas 5 o 6 horas viendo cómo danzaban, se cortaban y todo eso, y hasta el profeta se burlaba de ellos, le dice, ¿dónde está su Dios? Tal vez su Dios está en el baño. Y luego el profeta les dice, ahora es mi turno, ¿verdad? Y antes de que cayera fuego, moja el becerro y lo moja todo con mucha agua, y ahora sí, ora a Dios y cae fuego del cielo para demostrar que ese es el verdadero Dios. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Que estas señales que va a hacer el falso profeta los va a hacer para engañar a la gente y decir que que la bestia es el Mesías y que Satanás es el verdadero Dios que va a vencer. ¿Sí me explico? Bueno, eso es lo que va a decir. Pero pastor, ¿pero por qué va a pasar eso? Acuérdense que la Biblia nos dice que se les dio autoridad a Satanás, al falso profeta y al anticristo de hacer milagros, prodigios y señales por 3 años y medio, algo que Dios estableció y Dios permitió. ¿Ok? Bueno, versículo 14, fíjate lo que dice, y engañará. ¿Te estás dando cuenta? O sea, esto que Dios está permitiendo para que aquellas personas que se quedaron y aquellas personas que eran duras de corazón, pues Dios todavía le está dando una última oportunidad, pero esa última oportunidad es un momento tan drástico y tan fuerte porque los van a perseguir y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido. Fíjate otra vez la palabra, que se le ha permitido. ¿Te das cuenta que Satanás, ni el anticristo, ni el falso profeta pueden ser señales que ellos quieren hacer, sino las señales que Dios le permite solamente hacer? Es decir, Dios está en control de su plan y le ha permitido ser en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, hiciese matar a todos el que no le adorase. ¿A qué te suena esto? ¿No te suena esto al capítulo 3 de Daniel cuando Nabucodonosor hizo una estatua muy grande y que dijo, todos la tienen que adorar? Bueno, y 3 personas dijeron, nosotros no nos vamos a hincar, sépase, mi rey,
que nosotros no nos vamos a hincar. Y si nos mete al horno de fuego, mi Dios tiene poder para liberarnos. ¿Te estás dando cuenta que en el versículo 10 que dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos van a ser perseguidos y van a provocar que doblen rodillas ante la imagen de la bestia? Ahorita con la tecnología como está, no sé si vaya a ser una pantalla digital o cómo vaya a ser el tema de que se va a ver la imagen de la bestia, pero esto quiere decir que todas las personas en sus casas van a tener esa imagen, que tal vez puede ser una cámara, tal vez puede ser una pantalla, no sé, pero lo que sí sabemos es que es algo que va a ocupar, que va a tener tecnología, y también aparte de tecnología va a tener cosas, digámoslo, satánicas como hechizos, como todo ese tema espiritual. Ahora, fíjate lo que dice, versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen. Es decir, esa imagen va a cobrar como vida para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no adorasen. Esa imagen que van a tener ahí es algo que va a estar, una opresión espiritual tan fuerte, y que va a estar también hablándoles todo el día de la bestia para que las personas estén como robotizadas e idas, etcétera, etcétera. Y aquellas personas que son creyentes que se quedaron, y que no fueron que no fueron arrebatadas, que se quedaron, bueno, esas personas van a tener que huir de ahí. Versículo 6, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. La palabra marca aquí no es una palabra marca de marcar como un sello de un animal que tú marcas, no, tiene que ver con otra palabra que tiene, no recuerdo ahorita el nombre de la palabra griega, pero tiene que ver como algo que puede estar dentro, es decir, un microchip. Entonces decía, y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Por qué en la mano derecha o en la frente? Porque Satanás siempre quiere imitar a Dios. Y nosotros vemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 8, vemos que Dios le dice a su pueblo, atarás mis mandamientos en tu frente y en tu mano. De hecho, los judíos utilizan una cosa que enrollan aquí en su mano, y aquí tienen como una cajita, y aquí otra cajita donde guardan versículos. Y aquí tienen también como, digámoslo, no una liga, pero como un cordón amarrado, y aquí tienen una cajita, y aquí creo que son una o dos cajitas, no recuerdo, que tienen aquí también versículos, porque los judíos que son verdaderamente judíos se toman eso literal. Y así les dijo Dios, porque así ellos escribían la palabra de Dios, la podían guardar y en cualquier momento sacarla, ¿ok? De hecho, a demostrar que ellos eran más santos, aunque no los leyeran. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿qué quiere decir aquí eso? Que Satanás vuelve a imitar a Dios. Dice, así como tú les pusiste sus mandamientos en la mano y en la frente, así yo también los voy a marcar a todos, o le voy a poner ese chip. Versículos 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviesen la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Te das cuenta? Es decir, hay personas que no van a tener el chip, pero van a ser personas que ya están marcadas por el diablo, que le han dado su vida a Satanás, y hay personas que son adoradores de Satanás. Así como nuestro Señor Jesucristo, a todos los que aceptamos a Cristo Jesús, estamos escritos en el libro del Cordero, si te das cuenta, aquí dice, sino que tuviesen la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, aquellas personas que están voluntariamente le han dado su vida a Satanás. ¿Ok? Versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues su número, pues es número de hombre, y su número es 666. Las letras en griego y en hebreo son numéricas, es decir, cada letra tiene un valor. Por ejemplo, voy a decir algo porque ahorita, nomás por decir, la A es 1, la B es 2 y la C es 3, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, si tu nombre tiene tres letras A, pues tienes tres números ahí, 3 puntos. Y si tiene una C, pues tienes
otros 3, tienes 6 y así te va sumando, ¿ok? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que el anticristo verdaderamente va a tener un nombre que podemos nosotros rastrear y ese nombre va a tener el número 666. ¿Qué significa el número 66? La palabra nos enseña que el número 777 es la perfección de Dios porque Dios hizo todo y descansó al séptimo día, ¿ok? Todo lo hizo perfecto y descansó al séptimo día. Satanás busca la perfección, pero Satanás no puede encontrar la perfección y entonces es un ser imperfecto, imperfecto, imperfecto. Es decir, Satanás nunca va a poder ser igual a Dios. Y Satanás transmite esto al anticristo y el anticristo, así como como nuestro Dios Padre transmitió a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes cuál es el valor numérico de Jesús? Es 888. Ese 888, si 7 es la perfección, 888 es más allá de la perfección, nuestro Dios, ¿ok? Pero bueno, entonces, este número vamos a entender que es una persona que va a tener este valor numérico. Sí, ya ha habido antes personas como Gorbachev, el de Rusia, que su nombre daba el número 666, pero Gorbachev no cumplía con las características del anticristo. Hay que estudiar que el anticristo, ya te dije de cuántas naciones va a salir. Después la Biblia también nos enseña que el anticristo huirá del amor de las mujeres. Eso significa que no se casará, que nunca tuvo relaciones sexuales con una mujer. Pudo haber sido gay o es una persona que no va a tener relaciones, pero no va a tener contacto sexual con una mujer. ¿Sí me explico? Entonces, una persona que ya tuvo un contacto con una mujer sexualmente, pues entonces no puede ser el anticristo. Ya te dije que el anticristo va a salir de unas 10 naciones, que puede ser 5 europeas y 5 del Medio Oriente, ¿ok? Y esas naciones dependen del imperio romano, es decir, no puede ser cualquier nación, tienen que ser aquellas naciones que fueron dominadas, subyugadas por el imperio romano. De ahí va a salir el anticristo. La Biblia también nos enseña que este anticristo va a ser carismático y que va a ser todo una persona elocuente y que va a envolver a todas las personas. Así es que así llegamos al fin de este capítulo 13 y recuerden que la palabra de Dios debemos estudiarla. Les recomiendo estudiar el capítulo 7 de Daniel para que puedan entender mejor este estudio que vimos. Puedan estudiar también el capítulo 2 de Daniel para que puedan estudiar este estudio. En el capítulo 7 de Daniel vamos a ver las 4 bestias que también, es decir, Daniel menciona 4 bestias de 4 imperios: el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego y el último imperio, que es el imperio que está por venir, que es el imperio del anticristo. Entonces, como ya les he explicado, sigamos buscando más de Dios, sigámonos poniéndonos a cuenta con Dios, sigamos haciendo con excelencia la razón de nuestra existencia y recuerden, Cristo viene pronto, mantengámonos velando y en oración, porque el Señor Jesucristo viene por su iglesia y nos vamos a ir. Ya sea si que tú crees antes de la tribulación que viene el rapto o en medio de la tribulación, te recuerdo que en medio de la tribulación no hay muertes hasta después que viene la gran tribulación. Entonces, acuérdate que nosotros nos tenemos que ir con nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que Dios va a poner ahorita en tu corazón para que tú puedas hablarle a más personas. Háblale a más personas de nuestro Señor Jesucristo para que se vayan junto con nosotros. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Alma, ¿puedes ponerle parar, por favor?